A la gente no le importa si No lo le que está interesa. leyendo está bien o está mal, solo le importa tener la respuesta que buscó. Y eso es muy duro, Sí, porque precisamente va ligado a lo que vengo comentando y es los medios de comunicación perdieron protagonismo, el protagonismo que tenían en la sociedad per se. Ni qué hablar de esa frase con la que nos educamos muchos de que los medios de comunicación eran el cuarto poder. Esa frase de claro. cajón está mandadísima a recoger. Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Hola amigos, bienvenidos a Esfera Pública, de nuevo aquí desde el Politécnico Gran Colombiano con invitados especiales como siempre. Hoy un tema muy interesante y es por qué los medios digitales al parecer están perdiendo audiencia. La gente no está leyendo, la gente quiere cosas rápidas, no sabemos qué es lo que sucede ahí. Hay un personaje que nos lo va a contar hoy en día, un poco a explicar, saber qué sucede ahí. Él es Sergio Jacome, una persona que ha estado en los medios durante 10 años, que es conocedor del mundo de los medios digitales y hoy nos acompaña acá para poder explicar si lo logramos, Sergio, qué es lo que está sucediendo en ese mundo de las redes. Generalmente el perfil lo dejo un poco para que nuestro invitado nos cuente Ujú. cuál ha sido ese recorrido que ha hecho por el mundo del periodismo y de la comunicación. Bienvenido, Sergio. Gracias, Arturo. Un placer coincidir en estos espacios que mezclan actualidad, análisis, academia, ¿cierto? Y no, muy feliz de estar acá. Como bien lo indicas, 10 años ya de experiencia en lo que tiene que ver con periodismo digital y audiencias digitales. Y creo que eso resume muy bien lo que hemos hecho durante todos estos años, con un pasado de 7 años en Pulso, el medio nativo digital más leído de Colombia. Y siento que fue un buen espacio para conocer de primera mano toda la evolución que han tenido los medios de comunicación digitales en los últimos años, porque en digital sabemos qué está pasando hoy o cómo trabajar y hacer periodismo hoy, pero no sabemos qué va a pasar en 2 meses. Y son una muy buena escuela los medios de comunicación digitales, así que orgulloso de todo ese camino que hemos andado allí y siempre manteniéndonos al tanto de todo lo que pueda estar fluyendo en el ecosistema de medios que también me apasiona un montón. Si bien, como lo dices claramente, en el mundo de lo digital la transformación es constante. Ujú. Hace 10 años que cuando te graduaste o cuando estudiaste en la universidad era un mundo totalmente diferente al que hay ahora y a todos nos toca estar aprendiendo, ¿cierto? Sí. Pulso, bien lo dices tú, también se transformó. Ujú. Ahorita entramos al tema que anuncié, pero es bueno comentar cómo empieza Pulso, casi que como un agregador de noticias, ¿cierto? Y hoy se ha convertido en un medio de comunicación que hace producción de noticias también Ujú. y con diferentes formatos. Entonces, esa experiencia me imagino que fue magnífica en tu caso. Sí, total. Pulso fue una muy buena escuela y fue interesante hacer parte del crecimiento del medio de comunicación. Cuando yo entré, el medio ya estaba, Pulso es muy joven, va a cumplir apenas 12 años. Ya cuando llegó yo iba para su quinto año y ya estaba empezando a entrar a competirles a los grandes en cuanto a lectores y usuarios únicos se refiere, que es por lo que todos los portales de noticias web pues están compitiendo Están mes a mes. luchando, sí, constantemente. Y fueron muy buenos años para el medio de comunicación, logrando un lugar permanente entre los 3 primeros de todo el país. Eso cambió en los últimos años. De 2 años para acá ya, lastimosamente, Pulso viene perdiendo un número significativo de lectores, pero no es el único que los está perdiendo. Los están perdiendo todos y la realidad es que van a seguir perdiendo cada vez más lectores. Yo vi en una de tus redes precisamente eso y fue lo que me llamó la atención y quise invitarte a Esfera Pública por eso. Ujú.
tú decías ahí que los medios digitales están perdiendo lectores. Uno creería que, como ven en los medios tradicionales, hay una pérdida de lectores constante y aquí estuvimos con el editor, ahora le tiene otro nombre, bueno, el productor general del Espectador y también un poco nos validaba esa afirmación y es, ya casi las personas no están comprando un periódico, pero me sorprendió mucho que colocaras ahí esa tabla donde efectivamente se va viendo una pérdida de lectores o de audiencias muy importante. ¿Qué está pasando? Muchas cosas. Haciendo de pronto una cronología, los medios tradicionales hace 10, 15 años, o sea, sí, 15 años, las emisoras, los canales de televisión migran al punto .com con todas sus fuerzas para tratar de atraer unas audiencias que no tenían, tratar de llegarles a públicos más jóvenes. Y eso estuvo bien porque las personas seguían teniendo un voto de confianza en los medios de comunicación como espacios en los cuales se podrían enterar de qué está pasando en el mundo, encontrar lo que espera una persona que quiere saber qué está pasando, informarse o estar actualizada. Eso estuvo escoltado por las redes sociales, que a los medios de comunicación les dieron un respaldo de darles visibilidad. En primer momento Facebook, por ejemplo, Sí. que entre 2015 y 2020 era la red social en la que nosotros como medios de comunicación más les llegábamos a las personas. Para la mayoría de medios de comunicación digitales, la principal fuente de tráfico era Facebook, ¿sí? Para unos mucho más serios que tenían muchos seguidores en Twitter también lo era. Instagram también puso su granito de arena en lo que tenía que ver con darles visibilidad a los medios de comunicación. Pero ese apoyo de las plataformas digitales o las redes sociales se perdió considerablemente en los últimos años. Y pasamos de estar en un punto en el que las personas encontraban información atractiva, enfoques, estaban actualizados en esas redes sociales, pues la verdad es que las redes sociales encontraron que su prioridad es retener la mayor cantidad de tiempo posible a un usuario. Eso es por lo que compiten Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Lo de TikTok fue tremendo y no por nada todas las redes sociales están tiktokizando. Pero lo cierto es que en esa lucha de atención por el usuario, los medios de comunicación y las noticias, la información, está de más. Ujú. Yo como red social prefiero entregarle al usuario el contenido, sobre todo en video, que demanda, que le interesa, que lo mantiene atrapado, y los medios de comunicación no tienen cabida allí, ¿sí? Entonces, Facebook cambia su algoritmo, Twitter llega a Elon Musk, todo lo que sabemos que está pasando en Twitter, Instagram es del ecosistema Meta, entonces pasa un poco lo mismo y el tráfico digital, que era una de las fuentes de ingreso más importantes para los medios de comunicación, la pauta programática, lo sigue siendo, la pauta programática, para nadie es un secreto que los medios de comunicación compiten por el clic del usuario porque es necesario ese clic para que, primero, pues consuman el contenido que se está dando, pero también para que el medio de comunicación pueda tener unos ingresos económicos que le permitan ser sustentable y tener unas finanzas relativamente favorables. Entonces, todo esto va cambiando y a eso se le suma, en el último tiempo, claro, cuando se pierde el respaldo de las redes sociales, aparece Google como el salvavidas. Bien, Google, el buscador rey del mundo digital. Sí. Todos estamos en Google, nos informamos a través de él, acudimos a él para resolver todo tipo de cuestionamientos. Y también estamos perdiendo la bendición de Google, si se quiere, por la llegada de la inteligencia artificial. Llega ChatGPT hace 2 años y redefine la forma de
interactuar en digital, porque si yo tenía que ir a un portal web, ya fuera medio de comunicación, portal de noticias o una página de astrología, de belleza, de salud, de cualquier tema, ya no necesito ir a esa página porque tengo la respuesta preguntándole algo a la inteligencia artificial. Sin embargo, digamos que hay todavía sus problemas porque la misma inteligencia artificial, uno le hace preguntas, pero también tiene errores, tiene equivocaciones, ¿cierto? Ujú. Entonces, ahí viene un problema ético complejo y un problema en términos de credibilidad de lo que me dice, por un lado, la inteligencia artificial, pero también cómo los medios se empiezan a responder a eso. Entonces, a mí me parece que el hecho de que la inteligencia artificial haya suplantado, se podría decir, algún trabajo de los periodistas, pues aún tenemos algún espacio también en ese ejercicio periodístico que la inteligencia artificial aún no ha hecho. En el papel sí, pero la realidad no opera así. A la gente no le importa si lo No le que está interesa. leyendo está bien o está mal, solo le importa tener la respuesta que buscó. Y eso es muy duro, Sí, porque precisamente va ligado a lo que vengo comentando y es los medios de comunicación perdieron protagonismo, el protagonismo que tenían en la sociedad per se. Ni qué hablar de esa frase con la que nos educamos muchos de que los medios de comunicación eran el cuarto poder. Esa frase de ah, cajón está mandadísima a recoger. Y sobre todo porque la desconfianza de la gente en los medios de comunicación es cada vez mayor y, y ese acto voluntario de ir a un medio de comunicación para enterarme de algo, para informarme de algo o para saber algo, ya lo tengo en 30 segundos en cualquier red sí. social o con una búsqueda simple, ya sea en Google o en ChatGPT, que en unos países llegó de una forma muy fuerte. Acá en Colombia, por todas las, creo que dinámicas digitales del país, tampoco ha llegado como para dominar tanto el ecosistema digital, pero va a Sí. pasar y para allá vamos. Y los medios de comunicación, fuera de cámara me lo explicabas un poco y no solamente es el tema económico del medio, sino es como esa cascada que va hasta el periodista, o sea, afectando el mismo ejercicio periodístico, pero el trabajo, ¿cierto? El trabajo del periodista. ¿Qué futuro se está viendo ahí? Muy complejo y muy triste, porque los medios de comunicación antes que nada son empresas. Eso no se le puede olvidar a nadie. Y el quehacer periodístico va a estar determinado también por la empresa en la que se está. De hecho, solo se encuentra, entre comillas, una verdadera capacidad o una verdadera independencia editorial cuando las finanzas están bien. Si las finanzas no están bien, yo voy a ser preso de la pauta del gobierno, cómo Ujú. no, de cualquier ingreso que pueda entrar para poder pagar las nóminas y poder pagar los periodistas. Entonces, la realidad ahorita es que todos los medios de comunicación en Colombia están operando a pérdidas. Todos dan pérdidas, unos más que otros, pero todos dan pérdidas. Uno tiene el escenario de El Tiempo o RCN Radio Televisión dando 40.000 millones de pérdidas, 40.000 millones de pérdidas, o sea, con lo que Mucho esa dinero. cifra significa. O portales digitales más pequeños, como La Silla Vacía, el mismo Pulso, que dan entre 500 millones de pérdidas y 1.200 millones de pérdidas. No tengo la cifra exacta, pero ustedes pueden chequear una breve búsqueda, les da a ustedes esos escalafones de las pérdidas que tuvieron los medios de comunicación en el año anterior. Entonces, ¿qué pasa? Que hacer periodismo de calidad cuesta, es caro, Claro. es caro. La reportería murió. Sí, eso no O sea, tiene. los reporteros que existen en el país trabajan en emisoras, en canales de televisión,
por la lógica que necesitan esas plataformas, O en regiones pero en donde... digital es todo desde la oficina, busque en Twitter, esté buscando qué hay en redes sociales, use el clip de acá para sacar la nota, tratar de hacer cada vez más notas, subir el volumen de producción, inmediatez, salga rápido. El caso es que esa situación de pérdidas económicas para los dueños de los medios de comunicación, pues en ese efecto cascada termina afectando a las redacciones digitales, que siento yo son los principales paganinis de esta situación de los medios de comunicación, porque es cruel, pero el recorte y los números no se acomodan en los cargos directivos. No vamos a tocar a los gerentes, Ahí no no vamos bajan. a tocar a los comerciales de ventas, aunque unos equipos de ventas se ven más reducidos, pero los recortes no van por ahí. Los Los periodistas. recortes se hacen y arrancan en las redacciones. Si tenemos una redacción de 30, veamos cómo la pasamos a 20. Si tenemos diferentes equipos editoriales, reduzcámoslos lo más posible. Y ahí es donde se está afectando un montón el quehacer periodístico, porque eso se traduce. Primero, ya nosotros históricamente en Colombia hemos sufrido las personas que nos graduamos como comunicadores sociales y periodistas con que no hay cama para tanta gente. No hay cama para tanta gente. Entonces ya era un lujo. Yo fui de los afortunados que me gradué de comunicador social y periodista y trabajé en medios de comunicación. Claro. Creo que ese es un privilegio del que gocé, porque nadie que entre a una facultad de periodismo dice, no, yo quiero entrar porque me encantan las agencias de marketing, porque, bueno, y ahora de pronto ya se ven un poco más los casos de los muchachos que quieren ser creadores de contenido, Sí. influenciadores, pero fui otra generación en la que todos queríamos trabajar en medios de comunicación. Y era muy triste para nuestra generación, por ejemplo. Yo entré en una corte de 120 y de los 120, por mucho 5 estábamos en medios de comunicación. Y a los otros les tocó rebuscársela en agencias, con emprendimientos, ofreciendo sus servicios como freelance, rebuscándosela. Claro. Y eso se va a acentuar aún más. Eso se va a acentuar aún más. Los salarios están cada vez peor. Yo recuerdo que yo fui practicante en Pulso y el primer sueldo que me ofrecen para quedarme era por 1.600.000 pesos. Es decir, 2 salarios mínimos de esa época. Eso es lo que están pagando todos los medios de comunicación actualmente a las personas que están contratando. Y va desde Pulso hasta El Tiempo, Semana, las emisoras en sus.com. Entonces, si hacemos el paralelismo, 2 salarios mínimos de esta época son 2.800.000 pesos. ¿A qué estamos jugando? Antes los medios de comunicación estaban en capacidad de pagarle a un periodista junior 2 salarios mínimos. Ahora, al que le pagan 2 salarios mínimos es un periodista de 4 años de experiencia ya en el medio de comunicación, con unos roles de liderazgo, de pronto editor. Esa figura del editor se vino a menos un montón, Sí. porque, y Arturo Sí, sí. lo sabe de primera mano, antes el editor era el editor. Era importante. Era era un cargo. importante. Tiraba línea, los enfoques los bajaba, estaba muy pendiente de la forma como se comunicaba. Ya el editor ahorita es una figura que sigue teniendo liderazgo dentro de las redacciones digitales, pero venida menos desde el reconocimiento económico que tiene y desde lo que se necesita para poder ser editor en los medios de comunicación digitales. Es complejo. Hoy hay muchos medios de comunicación que trabajan con, la gran mayoría son practicantes. Total. Sí, hay La varios. figura y la palabra junior quedó para quedarse en los medios de comunicación. Ahora todo es junior. Buscamos community junior y ni siquiera en los medios de comunicación, en todas las empresas o en las empresas que se mueven en el mundo digital. Todo es, buscamos CM junior, buscamos periodista junior, Pero cuando buscamos sale la ejecutivo de convocatoria es un cuenta listado junior. de Exactamente. competencias. Y piden, o sea, piden de todo. Sí. Pero el sueldo
es mínimo y no importa, ya estamos entrando en el punto de no reconocerle al periodista lo que vale su trabajo. Es una intransigencia de yo solo le puedo pagar esto y si no le sirve, váyase. Sergio, y la pregunta es, si los medios de comunicación están dando pérdidas, ¿por qué siguen? ¿Por qué están ahí? A ver, porque De la lista que pues tenías, me sí, decías total. que solo uno generaba algo de ganancia, ¿no? Sí, Caracol. sí. Pues porque los dueños de los medios de comunicación los necesitan para algo. Los grandes medios de comunicación por lo menos gozan de la fortuna de tener como dueños a grupos económicos que dentro de su portafolio de negocios pues tienen otros negocios que sí les dan ganancias y con eso sustentan las pérdidas que les dan los canales de televisión, las emisoras, pero pues para un Pero no para pagarle magnate a los colombiano, periodistas. exacto, pero para un magnate colombiano, un empresario, un grupo económico grande, tener un medio de comunicación siempre va a ser no sé si buen negocio, pero sí está bueno tener un medio de comunicación y usarlo a su favor Mejor dicho, para los intereses que manejar la opinión necesite. pública sí puede ser un buen Sí, total. negocio. Aunque ya los medios de comunicación cada vez menos manejan la opinión Sí. pública y esa preponderancia que tenían antes, pues se ha venido a menos mucho, pero siento que también hay un poco de orgullo y ego en las decisiones que se toman desde las altas cúpulas de los medios de comunicación y pues yo mantengo el medio de comunicación así me dé un montón de pérdidas, pero yo no me puedo permitir cerrar. Yo no me puedo permitir como gran empresa de medios decir que estoy mal. Claro. Yo tengo que proyectarme fuerte y eso es lo otro. Ahorita estamos viviendo mucho muy propio de la dinámica de las redes sociales. Todos los medios de comunicación, según ellos, están volando. Todos son Los los número primeros. uno, todos son los que siguen trayendo nuevas audiencias. Ni que hablar de la palabra innovación, Todos porque la innovan. palabra innovación la usan a su antojo, cuando en realidad es muy poca la innovación que hay en los medios de comunicación en Colombia. Entonces, estamos tratando de sobrevivir porque en digital se vive así también. Se vive del ya, del no sabemos qué va a pasar y del apagar constantes incendios. Todo es frenético y creo que también los medios de comunicación están a la expectativa de ver qué pasa de acá a 2, 3 años. Y yo en ese aspecto soy muy pesimista, demasiado pesimista y no veo un buen porvenir para el periodismo digital colombiano. Es decir, hay un problema en los medios de comunicación digitales y en el periodismo digital, pero no hay un problema en el entorno digital, según entiendo. Digamos, el entorno digital sigue siendo visto por muchas audiencias. Claro, ahí estamos todos ya. Y Ya estamos todos ahí. una pelea, un debate, una lucha, una contienda de credibilidad. Y es aquellos que llamamos productores de contenido o se llamaban youtubers en un momento, todavía pues algunos les dicen así, quienes generan contenidos versus los medios de comunicación. ¿Esa pelea tiene algún sentido o ya la ganaron algunos de los lados? La están ganando por paliza los creadores de contenido. Y eso habla de las audiencias que están perdiendo los medios de comunicación, aunque ya muchos son conscientes de... En algo sí quiero ser justo, y es que las empresas de medios acá en Colombia no son tan brutas como para ser ajenos a las dinámicas actuales, a los contenidos que están buscando las personas y se están adaptando constantemente. En eso sí hay que destacar que siempre las redacciones están buscando la manera de qué hacer, y la presión es cada vez mayor. Pero los algoritmos mandan Sí.
y yo no veo por dónde los medios logren poner a su favor los algoritmos. Entre 2015 y 2020 estuvo bueno para los medios de comunicación ese tema algoritmos, pero ahora ya no tanto, porque todas las redes sociales están actuando de tal manera que les dan mucha menos visibilidad a los medios de comunicación ahora. Lo que importan son los creadores de contenido, los videos virales, el contenido de calidad, pero en otras esferas. Y los medios de comunicación van a tener que migrar hacia ese lado. Es la única forma de ser sustentables de acá a un corto plazo. Yo creo que a lo que están apuntando todos supuestamente desde el papel, desde la teoría, porque tanto las redes sociales como Google y demás plataformas, todas coinciden en que a lo que más le quieren dar visibilidad es al contenido de calidad, al contenido propio, al contenido útil para el usuario y al contenido que satisfaga unas necesidades de la persona. Pues creo yo que los medios de comunicación van a tener que repensar de qué manera le están dando a los usuarios las respuestas que demandan y estar abiertos a cualquier cosa, porque nosotros nos educamos y crecimos con el medio de comunicación como difusor de noticias e información en digital. Sí. Pero yo no sé si ya eso es rentable o es viable. Entonces, ¿será que estos espacios como los podcasts, como los streaming, esos van a mandar la parada ahora? Porque lo que parece ser es que las noticias en digital están condenadas a la muerte. Entonces, vamos a tener que estar todos en la primera línea, por decirlo así, preparados para cualquier cosa y dispuestos a seguir adelante como se pueda. Porque, y con esta frase cierro esta pregunta, ya ahorita no se trata de el escenario ideal en el que yo pueda hacer lo que debería hacer, sino pasar a sobrevivir. Y ese va a ser el debate ahora. ¿Cómo me la rebusco? ¿Cómo logro un lugar en este ecosistema digital que cada vez más a los medios los deja a un costado y los deja por allá en el cuarto de los chécheres, como decíamos de antes? San Alejo. ¿Será que nos toca pensar el periodismo de otra manera? No solamente en términos del entorno digital, sino mirarlo de otra manera. Yo siento que, por ejemplo, los periodistas tradicionales se pegan unos agarrones con los creadores de contenido. Sin embargo, a veces pienso que algunos de ellos están haciendo mejor periodismo que los de los medios tradicionales. No todos, por supuesto, pero también es un camino que hay que ir recorriendo para ver cómo se generan, digamos, esos principios periodísticos se dan también en esos generadores de contenido. ¿Será que tenemos que ver el periodismo de otra manera diferente al que conocemos? Ese es un debate larguísimo, acá nos podemos quedar 2 horas, pero a mí me gusta, yo trabajo bajo una premisa y entiendo estos tiempos digitales cambiando esa frase del contenido es el rey, que también en su momento dio para todo tipo de charlas TEDx, sí. Y eso, mejor dicho, todo el mundo, el contenido es el rey, y para mí el usuario es el rey. Y yo soy de la escuela que piensa el periodismo desde el usuario y desde lo que quiere esa persona. Claro, yo no voy a migrar a hacer todo lo que quiera una persona, porque como medio de comunicación y como periodista también tengo que convivir con ese necesario balance de lo que quiere la gente, pero también lo que le puedo entregar en términos de calidad informativa y de análisis
de qué está pasando en el mundo, de que puede abrir los ojos sobre determinadas situaciones. Pues es el trabajo realmente. Totalmente. Pero sí, en esa batalla que bien planteabas en la pregunta anterior, esa batalla la van a perder los que no entiendan que las personas son las que tienen cada vez más el poder de elección de qué consumen y de que si como medio de comunicación no tengo algo para responder a las necesidades que tienen las personas, no me van a elegir. Y si no me eligen, no tengo ingresos, pierdo audiencias, pierdo pauta, pierdo clientes comerciales y esa es una combinación demasiado peligrosa. Entonces, yo sí creo que el periodismo está en mora, ya viene pasando, porque no por nada es que cada vez más se vieron en los últimos años esas frases o esas críticas a los medios de comunicación digitales de por qué hacen determinadas noticias, por qué les dan tanta cabida a los influenciadores, por qué tantas noticias de los realities, por qué tanto despliegue a las banalidades y no tanto al informativo, cuando en realidad sí se está publicando de todo, pero la realidad es que pues los medios de comunicación necesitan publicar ese tipo de contenidos porque son los que más les gustan a las personas para poder pagar el periodismo de calidad que también les critican otro porcentaje muy mínimo de personas que sí aún tienen la esperanza de recibir en un medio de comunicación información de calidad, análisis, mucha rigurosidad y todo lo que en su momento todos esperábamos de un medio de comunicación. Por ahí va mi siguiente pregunta y es la que tiene que ver con las audiencias y es si las audiencias tienen una responsabilidad en esa búsqueda de información de calidad. Porque digamos, tú lo mencionabas ahora, uno puede dar o se creería que se puede dar lo que ellos piden, pero no siempre lo que se pide tiene la rigurosidad, tiene la profundidad y el periodismo sigue siendo un servicio, ¿sí? Entonces, ¿las audiencias qué papel están jugando en esta crisis? Las audiencias están jugando el peor papel posible porque nosotros antes veíamos ese voto de confianza al medio de comunicación desde el deseo de venga, acá me entero de algo o busco algo porque acá lo voy a encontrar o necesito esta información para cultivarme o para estar informado, actualizado, conocer las dos vistas. Pero en realidad, ahora más que nunca, la gente no está buscando objetividad, que es uno de los principios con los que nos educamos todos del periodismo. No están buscando objetividad y no están buscando lo que denominaríamos como esa información veraz que me puede dar un medio de comunicación. Cada vez más las personas están interactuando en digital para confirmar lo que ellos creen del mundo. Y es muy triste porque esa labor de servicio que bien planteas y que dieron los medios de comunicación por mucho tiempo, ya no le importa a la gente. A la gente no le importa. A la gente no le importa, llevémoslo a un caso concreto y actual. No le importa qué se está debatiendo en torno a la reforma laboral, o si la consulta popular está bien o mal, o si el Congreso está actuando de una buena o mala manera con la forma como se está debatiendo el proyecto en el Congreso. A la gente no le importa eso. A la gente le importa es, si soy afín al gobierno, entonces encontrar los contenidos que me reafirmen que los congresistas son una manada de hijuetantos y que van a tumbarle la reforma al gobierno y que este gobierno no pudo hacer nada porque los congresistas son lo peor. Y si estoy del otro lado, a mí no me importa si el proyecto tiene muy buenas iniciativas o si está trabajando a favor de los empleados o va a dignificar de cierta manera el trabajo de las personas, sino que lo único que voy a buscar es que esa consulta es puro populismo, que esa es plata que se está robando el gobierno para hacer campaña para el otro año. Y las voces están,
porque bien lo sabemos, ya todos estamos produciendo contenido Claro. y todos estamos analizando el mundo de la forma como lo concebimos. Y ya, tristemente, cada vez son menos las personas que quieren ver qué piensa el otro, que está pensando diferente que yo, sino que simplemente les importa lo que pensamos acá, cómo pensamos acá, y ahí qué rol tienen los medios de comunicación. Es complejo. Y por eso, no por nada, muchos medios de comunicación que están en todo su derecho pasan por alto ese principio de objetividad y de imparcialidad y tienen unas agendas muy bien definidas y ya saben a qué públicos le hablan y también las personas saben ese medio de comunicación qué me cuenta sobre el mundo. Y por cómo está el mundo hoy, eso es honesto. Eso es honesto. Uno encuentra que la guerra al clic darle el clic a la noticia también sigue existiendo, aunque tú decías Ujú. que eso ya tampoco le sirve a los medios ni siquiera. Pero, sin embargo, en estos días hablaba con alguna persona sobre los titulares, por ejemplo, de las noticias, Sí, donde el titular dice una cosa y cuando uno entra a revisar el artículo exactamente. dice otra totalmente diferente. Total. Y me preocupaba mucho en la discusión, le decía a la persona que me preocupaba mucho porque quienes están eh, infringiendo la ética periodística de alguna manera son quienes están formados en el periodismo. Ajá. ¿Qué está pasando ahí? Ese escenario en los medios no se está cuestionando. Sí, se cuestiona constantemente y, y yo celebro que la gente esté castigando ya eso, porque esa también es una de mis teorías de la pérdida de audiencias digitales que están teniendo los medios de comunicación. La gente se cansó de la venta de humo. La gente se cansó de los titulares engañosos. La gente se cansó de prometer una cosa en el título y abajo no encontrar nada. Y está bien que la gente lo castigue y está bien que la gente deje a esos medios de comunicación que no, que juegan con el lector. ¿Qué pasa dentro de los medios de comunicación? Que siempre se está dando ese debate de cómo hago un titular atractivo, creativo y enganchador sin caer en el error de sacar un titular engañoso, de vender humo, y siempre se está jugando con esa balanza y se está conviviendo con ese debate, pero afortunadamente siento que afortunadamente esas malas prácticas se están un poco dejando atrás porque ya hasta los mismos medios de comunicación se dan cuenta que Y así. ni así los leen. Ya ni así, o sea, ya ni con el peor titular, ni con la foto totalmente atractiva y rimbombante, están logrando atraer a las personas. Entonces, ya también empiezan los medios de comunicación que veían en eso un camino a decir nos estamos quedando sin herramientas y ya empiezan a dejar de hacerlo porque no hay otra. ¿Qué hago con los libros que decían cómo titular en periodismo? ¿Los voto o los que tengo en la biblioteca? Pues seguramente los de la biblioteca de Arturo, yo creo que un poco sí, Sí, todavía tengo de esos. pero ¿Cómo redactar un titular? sí, Tengo ahí en la biblioteca. es necesario que vayan haciendo nuevos, es necesario Sí. que vayan haciendo nuevos, seguramente seguramente hay y hay gente que Pero no todavía vamos a volver atrás de todas maneras. Digamos, no. es posible que lo podamos cambiar a que sea, digamos, éticamente más correcto, pero no volveremos atrás a los títulos que se usaban antes en la prensa. Sí, y van a ser años, estos años que vienen van a ser muy complicados porque se va a empezar nosotros estamos ahorita en una transición de ver en realidad hacia qué camino coge el periodismo. Y, y puede que el camino no sea el más Ujú. chévere, acorde con esos viejos postulados de cómo hacer periodismo. ¿Y hay algún faro? O sea, tú ves que haya alguien de pronto más o menos a quien seguir o pillarse a algo que está haciendo un medio de comunicación
No, no, la verdad, o sea, Mira que esto lo no escuchan voy a caer. estudiantes de comunicación y Sí, 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 periodismo. no, y tampoco voy a caer en el lugar común de recomendar el New York Times, Sí. porque el New York Times solo hay uno y solo puede subsistir como es. O sea, solo hay lugar para un New York Times. No hay lugar para muchos New York Times y mucho menos en un país como Colombia. Entonces, yo digamos que soy de reconocer a esos medios de comunicación que cada vez más están preocupándose por los formatos que se están consumiendo en este tiempo, por lo que demandan las audiencias y por tratar de meterse al barro, como dicen los argentinos, en la Ujú. lucha de atraer gente, porque eso es lo que queremos todos los medios de comunicación. ¿Y es de nicho o sigue siendo Ese es generalista? un muy buen tema, ese es un muy Sí. buen tema porque parece ser que el futuro está en los nichos. El futuro está en los nichos y allí los medios masivos de comunicación tienen las de perder. Por eso ese es perfectamente otro podcast que sería muy interesante para los muchachos porque efectivamente los creadores de contenido que entienden muy bien a los públicos a los que van dirigidos pueden tener buenos réditos. Pueden tener buenos réditos sin llegar a ser tan masivos como, como lo son ahora los medios tradicionales, pero teniendo unas audiencias bien definidas, que puede que no sean multitudinarias, pero llegándoles muy bien con el contenido que demandan, conociendo, porque el nicho tiene con su definición un tema de tener una información muy buena, conocer a ciencia cierta lo que le interesa a la gente, ofrecer contenido de calidad, pues con esos elementos sí creo que van a tener salida muchos creadores de contenido y medios de comunicación y hacia allá vamos, hacia lo que muchos dicen de la microsegmentación de las cosas Y el nicho y, puede pagar de pronto porque le y un interesa un concepto que tema. también se ha hecho cada vez más común de la hiperpersonalización, Ujú. que va ligado a los algoritmos. Los algoritmos, el TikTok que tiene Arturo no es igual al TikTok que tengo yo. Ujú. Y, y hacia allá vamos. Va a ser interesante, pero hay que dar la pelea. Hay que dar la pelea, no hay de otra. Bueno, Sergio, me agrada haberlo tenido acá el día de hoy. Realmente muy interesante. Como tú dices, aquí uno puede sacar varios podcasts porque hay temas que se van desprendiendo de esta conversación. Ojalá haya futuro para esta profesión. Sí, total. Yo de pronto pude ser muy pesimista un poco en este rato que Pero el compartimos, diagnóstico hay que hacerlo. pero a mí me gusta ser muy realista y hablar las cosas de una forma muy sincera, porque eso le falta un poco al mundo digital. Sinceridad, reconocernos frágiles, dejar de posar, mm, ser más espontáneos y hablar las cosas de una forma un poco más transparente. Y sé que, claro, muchos de los postulados que compartí acá no son los más esperanzadores para los estudiantes que se están formando ahora, pero mi mensaje para ellos es que pues este mundo de la comunicación es muy bonito para el que le apasiona Ujú. y el que en realidad quiere vivir de la comunicación. Que se está redefiniendo constantemente, sí, que cada vez las condiciones son peores, sí, pero que este mundo está demandando, ante todo, profesionales que estén a la vanguardia, que estén dispuestos a meterse en la conversación de cómo se está haciendo periodismo o creando contenido actualmente y que quieran vivir de eso, porque
la plata está y la posibilidad de llegar a la gente va a estar siempre, pero la forma de llegarles sí es la que está cambiando y lo que está en nosotros es actualizarnos, estar pendientes de hacia dónde va el negocio, estar muy empapados de la realidad de los medios de comunicación y hacerle, porque no hay de otra. No, y como te decía, el diagnóstico hay que hacerlo para poder comprender lo que está sucediendo, cuál es el fenómeno. Yo creo que los jóvenes de ahora tienen un espacio muy interesante y ese que que tienen que reinventar esta profesión o negocio pues, de la comunicación y el periodismo, mirándolo en términos de medios de comunicación. Entonces, así como a nosotros en mi generación nos tocó, veníamos de lo análogo totalmente y pasar, pellizcar lo digital, en tu generación realmente fue la que entró al mundo digital, pues ahora es reinventarse dentro de ese mismo mundo. Y con la complejidad de que esta competencia arrancó hace 10 o 15 años. Sí. Y entonces vemos cada vez más que el joven quiere ser creador de contenido. Yo también evalúo constantemente si migro hacia allá, de qué manera. Pero lo cierto es que esto es como las pirámides. Y los primeros que entraron fueron los que sacaron provecho, y esos son los youtubers que vemos ahora con 10 millones de seguidores, los influenciadores reconocidos, lo que todos queremos ser. Pero esas personas arrancaron hace 15 años, arrancaron hace 10 años y tuvieron 5 años de no tener éxito, porque todos pasaron por ahí, o por lo menos al que mejor le fue, reventó al año, pero pasó por ese punto de que nadie lo viera, que sus contenidos no gustaran, pero después de mucho tiempo reventó y pudieron salir adelante. Ahora, ¿está el joven de hoy dispuesto a crear contenido por un buen tiempo, así no le esté siendo redituable, y está dispuesto a competir a largo plazo? ¿O se frustra las primeras y entonces dejo esto y me voy y esto no es para mí? Está complejo el panorama, pero pues creo que todos estamos cada vez más en las capacidades de competir en las mismas condiciones que los demás. Eso sí se ha igualado. Y ahí está el mundo digital para comérselo, como se dice. Bueno, muchas gracias, Sergio, por estar acá. Un placer, buenísimo. En otra ocasión volveremos a conversar acá en Claro Esfera que Pública. Sí. Entonces. Yo feliz de estar acá en estos espacios y esperando que esto que hablamos hoy sirva de reflexión, de autoanálisis, de que los profesionales de ahora salgan un poco más predispuestos a lo que se viene, y que todos desde donde podamos hacer un poco las cosas mejor, y que le lleguemos a las audiencias que tengamos que llegarles de buena manera y haciendo las cosas bien. Muy bien, amigos, así terminamos este episodio de Esfera Pública con Sergio Jacome, un experto en los temas de periodismo digital. No se pierdan este y los demás podcasts que están en nuestro canal de Spotify y YouTube. Hasta pronto. Bajo la dirección de Arturo Rojas y María Camila Medina, con el apoyo de Artículo 20 Lab, Laboratorio de Investigación y Periodismo Digital del Politécnico Gran Colombiano y Sala Contacto Generación 2025. Síguenos para más episodios sobre periodismo y comunicación en Esfera Pública Podcast.